La maldición de la higuera estéril, basado en Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Vamos a estar leyéndola para así estar dando desarrollo al tema. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere: quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo van a recibir. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Padre Santo, Dios nos dé sabiduría para poder explicar y entender este tema. Este tema parece sencillo, pero es más complicado de lo que se ve. Y ha sido uno de los... Este evento de la higuera y la maldición de Jesús ha sido uno de los eventos del ministerio de Jesús más difícil de explicar. En el sentido de que por la ley judía está prohibido inclusive cortar un árbol en ciertos tiempos, maldecir, etc. Pero Jesús, yo como siempre, hermano, no solamente aunque me toca Mateo 21, 18 al 22, me gusta para que podamos entender, porque a mí me interesa que entendamos, no seguir una línea así cronológica, sistemática, que es bueno, pero siempre le digo a ustedes, mis hermanos, que cuando leamos un pasaje en un evangelio, vayamos a ver qué dice el otro. ¿Y qué dice el otro? ¿Por qué? Porque en esto de la Biblia es perspectiva. Y yo doy el mismo ejemplo. Si yo mando a dos hermanos de aquí al malecón, denme un sondeo, me van a venir con datos diferentes, aunque los dos fueron al mismo lugar. Y eso no está mal. Y en la Biblia a veces no encontramos ciertas aparentes contradicciones, ciertas dificultades. Y los que no creen en la Biblia o en Dios se agarran de ahí para atacar. Yo, por ejemplo, no discuto con incrédulos, con agnósticos, porque por más que tú le expliques, no van a entender, porque ellos no quieren saber la verdad, sino defender su... Por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de Marcos, pueden anotar, porque eso es bueno. Siempre que usted lea algo, un evangelio, vaya a ver qué dice el otro y el otro, porque cada uno arroja luz o arroja un detalle que uno o otro que escribió no lo da. Por ejemplo, el primer evangelio que se escribió, mis hermanos, fue el evangelio de Marcos. Eso es bueno saberlo. Marcos fue el primero que escribió acerca de la vida de Jesús. Y es importante esto, ¿por qué? Porque Mateo se basa en muchos de los escritos de Marcos y Lucas también. Mateo escribió 10 años después que Marcos escribió el evangelio. Y Mateo fue recogiendo de las historias que se contaban de Jesús, como hacían los antiguos. Marcos, capítulo 11, versículo 12 al 14 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, mire que Marcos dice de dónde salieron. Mateo no, Mateo dice, por la mañana volviendo de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Marcos dice que era Betania. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. ¿Por qué? Lo voy a subrayar. Pues no era el tiempo de higos. ¿Ve, hermano? Marcos, que fue el primero que escribió el evangelio, dice que Jesús no encontró higos porque no era tiempo de higos. Ahora es importante saber que el árbol de la higuera, lo vamos a ver más adelante, da fruto 10 meses al año.
Más adelante lo vamos a ver, porque tengo esos datos ahí. O sea, siempre que tú ibas a la higuera, encontraba fruto. Es muy difícil que te toque, wow, los 2 únicos meses que no da fruto. No, no. Y los judíos sabían eso. También Jesús sabía eso. Porque detrás de eso hay una enseñanza que vamos a aprender en el transcurso de la... Porque muchos toman este pasaje para decir que Jesús maldijo a Israel. Por eso vamos a aprenderlo hoy. Para que aprendamos que hay un futuro glorioso para Israel junto a la iglesia. Y que lo que está pasando ahora, también eso lo vamos a explicar, si no da el tiempo. Pero volvamos a Marcos. Al día siguiente, cuando salió de Betania, un detalle que Mateo obvia, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algún fruto. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hoja, porque bueno, era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ya, Marcos se centra en eso. Mateo da más detalles. Mateo da más detalles. Porque Mateo dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieran fe, o sea, Jesús toma de este evento, como siempre, una analogía, tome asiento, oh, hermano Ritter, mío personal, y da una enseñanza acerca de la fe. Pero vamos a ver qué dice Lucas, que le he explicado, hermano, que Lucas es un investigador. Lucas no se centra simplemente en escuchar las historias de Jesús. Él investiga. Yo quiero que alguien, antes que nada, me lea, vaya al Evangelio de Lucas y lea el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Yo lo detengo cuando yo le diga. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Léalo. Porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos fue enseñado, los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escríbelas con orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas con las cuales han sido instruidos. A ver, ¿qué hemos acabado de escuchar ahí? Que Lucas no es una persona que escuchó una historia y la va a plasmar tal y como la escucha. Él investiga, dice, ya que muchos, no son pocos, muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros, como hermanos en Cristo, han sido más que ciertas, dice ciertísimas, según nos las transmitieron lo que desde el principio fueron testigos oculares. ¿Por qué Lucas dice eso? Recuerde que las enseñanzas se transmitían de boca en boca, no había nada escrito todavía, solo más que la Torá, la ley. Pero las enseñanzas de Jesús, fíjense que Jesús no escribió nada, porque las enseñanzas judías eran de boca en boca. Por eso tú escuchaste que Jesús decía, oíste que fue dicho, no dice leíste, porque lo que leían la Torá solamente eran los sacerdotes, los levitas y algunos maestros del pueblo. Como Jesús leyó la Torá en Lucas 4, se le dio el libro de la ley. Pero dice, según nos las transmitieron, lo que desde el principio fueron testigos oculares, o sea, vieron, y servidores del Señor. Me ha parecido a mí también, habiendo investigado. O sea, Lucas es un investigador. Y lo mismo cuando tú lees el libro de Hechos, el prólogo es parecido. Entonces, ¿qué pasa? Le dije que el primero que escribió el Evangelio, la historia de Jesús, fue Marcos. 10 años después, la escribió en hebreo Mateo, que se conoce como Mateo Shem Tov, o la palabra en hebreo del maestro. Lucas recoge esas dos historias, pero encontró un conflicto, el escritor de Lucas, con el tema de la maldición de la higuera. Porque una de las cosas que los judíos dicen que porque Jesús no debe o no puede ser el Mesías, es porque maldijo la higuera, y en la ley está prohibido que tú no solamente maldigas, que tú cortes un árbol en ciertos lugares, sino para hacer una casa. O sea, que lo que tú hagas con propósito. Te prohíbe inclusive matar una gallina o un animal si no es para comer. Si lo matas por placer es pecado. Si vas, por ejemplo,
a un nido y ves que hay huevos, te comerás los huevos, pero no matarás a la madre. Porque no puedes matar a la madre porque se pierde la madre. Esos detallitos son importantísimos. Eso está ahí en el libro de Levítico. Entonces, miren lo que dice Lucas de las dos historias. Mira cómo él la compila. Lucas 13, del 6 al 9, se lo quieren anotar. Parábola de la higuera estéril. Mire cómo Lucas obvia el tema de la maldición y ese tipo de cosas. Y dice, Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola, hablando Jesús. Y lo pone como que es una parábola y es algo vivido. Por eso, hermano, fíjense cómo lo de Mateo y Marcos es un hecho histórico vivido. Él iba pasando, salía de Betania, iba a Jerusalén. Pero aquí Lucas lo pone como que fue una parábola. Porque una parábola no necesariamente tiene que ser ficticia. Puede ser también real. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. Y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella, o sea, trabaje la tierra y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, pues entonces la corta. Mira cómo Lucas, de esas dos parábolas, trata de evitar el tema de la maldición, el tema de ciertos detalles que pueden afectar el testimonio de Jesús. Porque se escucha fuerte. Jesús no encontró higo, te voy a maldecir por no. No, todo eso tiene una enseñanza espiritual, aunque pasó físicamente. Porque fíjate que Jesús dice, no, pero ustedes pueden hacer eso, y más si tienen fe. Al parecer ni ellos ni nosotros tenemos fe porque no hemos movido una montaña todavía. Y tú dirás, bueno, pero que las montañas son espirituales. No, él está hablando de algo físico ahí. No es montaña espiritual. ¿Qué gana José Luis con mover una montaña? Lo que puede hacer un lío. Que donde nacen las montañas es porque geológicamente es necesario que esté ahí. Para el equilibrio del valle que está abajo. En Barahona hay una montaña famosa llamada Loma del Curro, que gracias a Dios cada vez que viene un ciclón, por esas lomas no entra Barahona, se desbarata lo que entre viento. Tiene su función. Pero aquí el tema, hermano, que Lucas obvia la maldición que está ahí de Mateo y Marcos. Dicho sea de paso, Lucas fue el último que escribió de los evangelios. Juan ni menciona eso porque cada evangelio tiene un propósito. El evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. Por eso tú encontrarás siempre para que se cumpla las escrituras en Mateo, para que se cumpla la escritura, porque fue escrito a un público hebreo. Marcos es más sencillo en los temas, se va al punto, pues, más sencillo. Lucas no, Lucas es un tipo que se va más allá, investigador, un tipo que puede acomodar la historia para que fue escrita para los gentiles, para personas como nosotros, que no conocemos la cultura hebrea. Porque Lucas baja a los gentiles, habla de la higuera. Los gentiles no tenemos idea. La higuera la vemos como un árbol, pero la higuera representa a Israel. Por eso cuando Mateo la explica y le da todos los detalles, los judíos y todo el oyente, así que se dice, los oyentes pueden entender, espérate, todo judío sabía que la higuera era Israel. Y lo vamos a conocer ahora mismo. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Israel es la higuera? La higuera en la Biblia es un símbolo del pueblo de Israel. En efecto, desde muy antiguo se explica la metáfora de la higuera al pueblo de Dios. Por ejemplo, el profeta Oseas llama a los israelitas fruto temprano de la higuera. Eso está en Oseas 9:10. Isaías los denomina los primeros higos de la higuera temprana. Isaías 28:4. Jeremías lo compara con una canasta de higos maduros. Jeremías 24 del 1 al 10. Miqueas Miqueas se lamenta porque Israel es una higuera vacía y sin fruto. Ahí podemos entender lo que estamos hablando. ¿Por qué Jesucristo? Para que se cumpliera esa escritura. Israel, cuando Cristo llega, ¿qué encuentra? Un sistema de leyes que funcionan, pero al no tener espiritualidad, se convierten en leyes muertas, ritos muertos,
Ya varias veces, mis hermanos, a través del profeta Isaías y Jeremías, yo le había dicho al pueblo, estoy cansado del sacrificio, porque es fácil, ustedes pecan, me traen un cordero y ya con eso como que cubren, y se volvió tan repetitivo y tan normal. No te preocupes, peca y llevamos un cordero o sea, Dios dijo, pero ven acá. Aborreció, inclusive lo que era algo que era una sombra de lo que había de venir, que era Cristo, se convirtió en un rito muerto. Cuando Cristo llega, ¿qué encuentra? Una higuera que no da fruto. Y si siguen leyendo el Evangelio de Marcos, que no lo voy a abordar porque es largo, entre ese episodio, fíjate que uno de los, no sé si usted se dio cuenta, uno de los evangelistas dice que la higuera se secó al instante. Y otro dice que al otro día pasaron por ahí y vieron, observaron que la higuera se secó de raíz. Y dirán, no, hay contradicción. Mira cómo uno dice que se secó al instante y el otro dice que al otro día cuando volvieron, observaron que la higuera que había maldecido Jesús estaba seca hasta la raíz, que no sé cómo se den cuenta, la raíz está abajo de la tierra. Son detalles que en nada afectan la historia, hermano. Los detractores de la Biblia siempre van a buscar defectos en la Biblia. Yo siempre le digo, cuando yo conocí a Jesús y sentí mi salvación, yo no sabía nada de Biblia. Lo que yo sé ahora lo conocí después de conocer la salvación en Jesús. ¿Cómo es que ahora hay gente que después que tienen conocimiento, no, pero hay tantas contradicciones en la Biblia que yo no creo ni en Jesús ya? Ya yo dudo que Jesús sea real. Hay un bandado de gente en las redes que niega la existencia de Jesús, o que niega que la Biblia sea un libro histórico. Vuelvo y leo. Miqueas se lamenta porque Israel es una higuera vacía y sin fruto. Inclusive el Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 13 dice, el Cantar de los Cantares asemeja a la amada Israel con una higuera madura y fecunda. Pero cuando Jesús llega, le repito, en el Evangelio de Marcos, si usted sigue leyendo el episodio, se va a encontrar con que Jesús purifica el templo. Y luego que purifica el templo, al otro día de regreso, saliendo de Jerusalén para Betania, es que observan que la higuera está seca. Y eso, según algunos eruditos, tiene un mensaje implícito. Sí, Jesús fue a buscar fruto a la higuera, hablando de Israel. Cuando va a Israel, lo que encuentra es que el templo está convertido en un mercado. ¿Qué hace Jesús? Agarra un lazo, cumpliendo una profecía de Isaías 56.8 o 58.6, no recuerdo, que dice que mi casa será llamada casa de oración, pero también cumpliendo una profecía de Jeremías que dice que Dios visitará su casa y enviaría juicio. Era conveniente que Jesús hiciera lo que hizo, porque si Jesús no hace eso, cosa peor le iba a pasar a Israel. Deben gozarse que Jesús limpió y purificó el templo, porque eso es una sombra de lo que iba a hacer con nosotros. Cuando Jesús purifica el templo, que regresa, que observan que la higuera está madura, y ellos ven ahí un paralelismo entre Jesús e Israel. Ok, no encontró frutos, purificó el templo, cuando volvió vio la higuera seca. Pero cuando leemos a Lucas, dice que Dios quería desaparecer Israel, porque Israel es la viña. ¿Qué dice el labrador? Déjame trabajarla, déjame abonarla, déjame hacer surcos por los lados, abonarla, a ver si da fruto. Si no da, tú la cortas. Vemos que Israel, si leemos el Evangelio de Juan 1:12, ¿qué dice? A lo suyo vino, pero ¿cuáles son los suyos? Ahí es que está el problema. ¿Cuáles son los suyos? Porque si tú me dices a mí que Israel no aceptó a Jesús, hay problema. Porque los apóstoles eran griegos. Ok. Los 70 que Jesús mandó a evangelizar eran griegos. Eran judíos. Los 5,000 que él alimentó, sin contar mujeres y niños, eran judíos. Los que Pedro se ganó en Hechos capítulo 2, 3,000, eran judíos de todas partes que subieron a la fiesta de los tabernáculos. Y los 5,000 y los 120. O sea, cuando dice a lo suyo vino, cuando yo investigo eso, me doy cuenta que los suyos son los de su oficio. Los que tenían que declarar que Jesús era el Mesías, que eran los sacerdotes. Los sacerdotes y los escribas y fariseos. Porque ustedes son los guardianes de la ley. Así es. Lo que debieron ver en Jesús, pero espérate, este hombre está haciendo obras que dice la ley, la Torá. Pero conocían. Juan, siendo un simple
profeta, os digo simple, es un hombre que anda predicando en el desierto. Estando preso, le dice a sus discípulos: pregúntenle a Jesús si él es el Mesías. Uno dice: no, la depresión lo volvió loco. No, lo que pasa es que en el tiempo de Jesús se levantaron, antes del nacer y después, se levantaron muchos declarando que eran el Jesús. Y lo explica Gamalieres. Recuerden que hubo un tiempo que vino un tal Bar Jesús con 400 diciendo yo soy, y no fue. Y después de eso vinieron otros más. Entonces, para eso hay que conocer la historia de Israel, social, no solamente religiosa. ¿Qué pasa, hermano? A lo suyo vino, lo de su oficio, lo que tenía, mas los suyos no lo recibieron. Pero entonces eso entra en contradicción, porque los judíos sí, a la masa, el pueblo, sí conoció a Jesús. Juan dice: pregúntale si era el Mesías. ¿Qué Jesús le dice? Sí, dile que yo soy. No, Jesús no le dijo eso porque tú mismo me presentaste a mí como el verdadero. ¿Qué le dice? Dile a Juan que se acuerde que tanto su nacimiento como el mío está profetizado en Isaías, que él sería el que enderezaría el camino, y yo sería el de Isaías 61 y 2, y es lo que le dice. Dile a Juan que los ciegos ven, los cojos saltan, el evangelio predicado ¿a qué? A los pobres, etcétera, etcétera. Eso está en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me lo, etcétera. No le dice yo soy el Mesías, papi, tú sabes que yo soy el Mesías. Lo que pasa es que lo que está pasando ahora, tú quieres estar seguro. Le dio la profecía. Jesús se molestó con los escribas y fariseos, y lo vamos, más adelante en Mateo 23 lo vamos a estudiar al que le toque. Y lo acusó fuertemente. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Escribas y fariseos y sacerdotes eran los encargados de identificar al Mesías. Por eso en una ocasión Jesús le dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces no entendieron el tiempo de mi visitación. Pero también le dijo, estando predicando, le dijo: ¿cómo es que si se nubla, ustedes dicen va a llover? Y si hay sol, dice que va a hacer calor. ¿Cómo es que ustedes conocen el tiempo y no conocen el tiempo de mi visitación? O sea, el pueblo estaba ciego. Usted dirá: no, pero fue que Dios profetizó en Isaías que viendo no verían y oyendo no verían y no creerían en el Mesías. Yo le quiero aclarar algo acerca de lo que es una profecía, porque a veces pintamos como que Dios es injusto y no lo es. No, por ignorancia, Dios pasa por alto eso. A veces tú en una profecía dices: no, pero Dios es culpable de que Israel no crea, porque fue que lo dijo que le iba a sellar los ojos. Señores, como Dios es atemporal, o sea, Dios no cumple años, Dios no vive en el tiempo vive en Dios. El tiempo no controla a Dios. Se lo voy a poner de una manera fácil de entender, como yo lo entendí, no tengo otra. Si Dios a José Luis le dice: dentro de 10 años, Dios lo libre, su hijo va a tener un accidente en el carro, Dios lo libre, un ejemplo. Dios le está mostrando a José Luis que si el chamaco sigue echando carrera, en 10 años va a chocar. Dios no le está diciendo que él está profetizando que va a chocar, le está mostrando lo que va a suceder si sigue ese camino. Eso es una profecía. Un vislumbre, un vistazo del futuro, porque ya vivía allá de lo que va a pasar. ¿Qué hizo Dios? Dios vio que Israel no iba a creer en Jesús. ¿Por qué? Israel, los sacerdotes y los líderes, siempre aclaro, siempre hay un remanente que cree, y lo vamos a entender aquí. Yo no sé si me dé tiempo, pero estamos en un retiro. Una profecía es un vistazo del futuro, es un tráiler. Apocalipsis es un tráiler. Apocalipsis es un vislumbre. No pueden matar y asesinar, ya Dios ganó. Bueno, ahora no hay la idea. Ya Dios ganó. O sea, la profecía de Apocalipsis es que Dios vence al mar y que nosotros reinaremos eternamente, Apocalipsis 22. Lo que pasa en el medio, en el transcurso, no importa, porque ya Juan vio la victoria del Cordero y sus seguidores. Entonces Dios vio, le mostró a Isaías: mira, dile al pueblo que llegará un tiempo, una temporada, que yo enviaré al Mesías, pero no escucharán. Díselo ahora para cuando Él aparezca, a lo menos puedan ver. Pero cuidado, que Isaías habló de esto, pero se cegaron, porque eso pasa cuando tú haces textolatría. Existe. ¿Qué es la textolatría? Que es un tipo de idolatría. La Biblia lo dice así hay que hacerlo.
Papi, eso es lo que Pablo dice más adelante. Letras muertas, el espíritu de la ley, es ver detrás del texto lo que dice el texto. Me explico. La mujer fue sorprendida en pleno acto, ¿sí o no? ¿Qué dice la ley? Usen a Jesús a que mate. Moisés dice, no dice Moisés dice, y es verdad que lo dice el Deuteronomio, morirán los dos corriendo, porque lo trajeron no para buscar justicia, sino para buscar cómo hacerlo caer. La ley dice, Moisés, que debe morir. ¿Tú qué dices? Para ver si él podía contradecir a Moisés y tener que acusarlo. Jesús sigue escribiendo. Dice el texto, como insisten en preguntarle, dije lo mismo. Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tira de nada. Bueno, es verdad lo que Moisés lo dice. Pero también la ley dice otra cosa, del mentiroso, del timoso. O sea, la ley tiene para todo. Y al final todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, todos merecemos ser apedreados. Entonces, ¿quién puede salvarnos? La gracia. Que estaba sentado ahí. A veces fornicó un joven. Queremos hundirlo. La fornicación es un pecado, igual que el chisme. Igualito que él pecó de fornicación, o ellos, pero tú estás pecando de chismoso porque estás regando eso. Malos pensamientos. Es que nosotros hemos los pecados, bueno, este se permite, este no. El chisme sí, pero este no. O sea, hemos categorizado el pecado. Para Dios no hay categoría de pecado. Lo que hay es consecuencia de pecado. El que fornica, la consecuencia es que embaraza a la muchacha, que hay un problema mayor. Pero es un pecado. Pero yo no sé lo que no se le piensa. Y ese que me da miedo. El pecado que me da miedo es el que yo no puedo ver, el que no es evidente. Porque yo no sé si José Luis odia a Gerardo. Porque yo puedo odiar a Gerardo y abrazarlo y besarlo. Judá lo demostró. Con lo que era un símbolo de amor en el Oriente, entregó a Jesús. Jesús dice, oh Judas, con un beso, entrégame con lo que sea, pero un beso. Tú cogiste algo que es sagrado, un óculo santo, para entregarme, Judas. Amigo, le dice uno de los evangelios, amigo, dime, ¿qué tú haces aquí? A ver si... Entonces, hermano, la textolatría, ¿qué es? Ser rígido con el texto y no buscar el espíritu del espíritu del texto. ¿Cómo podemos? Gálatas 6 habla de eso. 1 al 3. Hermanos, si alguno de vosotros ha sido sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mirándote tú mismo en él, no vaya a ser que mañana sea tú. Ese es un punto importante. Pero que es importantísimo. Zapato, viejo, exacto, ponte en el zapato del débil. No estamos apoyando el pecado. Estamos apoyando que no vamos a permitir que por un error perdamos una alma que a Jesús le costó la vida. Por no trabajarla, por no ponerlo en el zapato de él. Entonces la profecía, Dios te muestra algo no simplemente porque Él quiere que pase, sino para que tú puedas ver y resolver antes que pase. Por ejemplo, hace años atrás yo digo que Dios me mostró, porque fue un accidente, la vuelta del Gavino, que iba a pasar Rafael. Y es así. Mi primo iba por un paseo. Yo le dije, no vaya porque vi un sueño que se volteaba el minibús y tú te morías. Lo dije así mismo. Si tú lo pagaste y quieres amén, yo te mostré lo que va a pasar. Ella no fue y se viró el agua, pero ella no murió. Porque tuvo una previsión. Nadie murió. Pero si ella va en desobediencia y dice, no, eso fue una coincidencia. Mi amor, esa coincidencia salvó a esa prima mía. Y así han habido otras cosas. Aparte, yo no soy predicador de testimonio. Me interesa eso. Eso tiene su momento. Pero la profecía de Jesús, habían 300 profecías del Antiguo Testamento que indicaban que Jesús era el Mesías. ¿Quiénes se dieron cuenta de esa profecía? Los líderes, los sacerdotes, fariseos. No, la gente simple, los que no tenían un libro estudiando Torah, pero vieron en Jesús. Si este no es el Mesías, no hay Mesías. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos los sábados que se reunían a escuchar la ley, que el Mesías haría esto, sanaría enfermos, los cojos los sanaría, resultaría muerto, etc. El simple pudo identificar a Jesús.
El que se quede docto, muchas veces, como dice Salomón, el conocimiento lo envanece. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho conocimiento se hace un cuadro de cómo se deben ser las cosas, y eso pasa en muchas iglesias. Dios tiene que moverse así, y si no se mueve así, no es Dios, mi amor. Tú no puedes catalogarizar a Dios. En esta iglesia Dios se mueve aquí en el pasible, pero por allá Él quiere que la gente brinque, o por allá son muy serios. Pablo habla de una multiforma de Dios. No podemos decir que Dios solamente se mueve así, o habla así. Hebreos 1:3 dice que antiguamente Dios habló a los padres a través de los profetas, los sueños y mensajeros, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Job dice que Dios habla por sueños, por visiones. Dios siempre habla. Y Pablo lo pone más sencillo. Romanos 1:26 dice que la misma naturaleza habla de que existe un Dios. Y da la apologética, o sea, explica por qué. En su teología él entiende que Dios habla a través de un mar, de la montaña, de los árboles y todo eso. Amén. Entonces Dios a través de Miqueas vio que Israel no iba a dar, que Jesús no iba a encontrar fruto en Israel. Que no es lo mismo que decir que Dios, sáquese eso de la cabeza de que Dios desechó a Israel. Si Dios desechó a Israel, también desechó a la iglesia. Y le voy a explicar por qué. Pues yo sé que ven esa guerra y dicen, no, Israel, ¿usted cree que yo estoy de acuerdo con lo que hace Netanyahu? No, pero Netanyahu no cree ni en la ley ni en Jesús. Netanyahu es un político, hermano. Los que están gobernando Israel son políticos como Abinader, como Putin. Nada tienen que ver con la ley de la Torah. No se lleve de eso, porque no ven orándole a un muro muerto ahí, no se lleve de eso. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, la textolatría. Ese muro representa lo único que nos queda del templo, pero mi amor, es que yo no quiero adelantarme. Usted verá ahora mismo. Déjame adelantar aquí porque ya yo le expliqué. Hermano, Jesús explicó que no encontró frutos. Le dio a entender, la higuera es Israel. No encontró fruto. La maldijo. Nadie toma más de ti. Pero ¿qué dice aquí? Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Dónde viene esta palabra? Los apóstoles, Jesús llega a Jerusalén, le enseñan los grandes edificios, dicen lo que saben, lo que pudieron, como Flavio Josefo, un judío historiador, dicen que el templo era una cosa maravillosa. O sea, lo que podemos ver del templo no se asemeja, le quita valor a lo que era el templo de Salomón. Sobre todo los edificios que Herodes le colocó al lado. Herodes hizo una remodelación fabulosa a los judíos para que no se les revuelte, para que no se le alborote. Exactamente. Porque tú podías hacer lo que sea, pero no le toques ese templo a los judíos. Porque, total, en ese templo, hermano, ¿usted sabía que en ese templo que Jesús encontró, no estaba ni siquiera la arca del pacto? No estaban los panes de Moisés, no estaba la vara de Aarón. Era un templo y ya, no había nada. Para que tengan una idea, el arca se perdió cuando Nabucodonosor derribó Jerusalén, cuando lo llevó cautivo a Babilonia. Y el arca, según los historiadores, Jeremías la escondió y nadie la encontraba. Está por ahí también la historia, me parece que escribió Jeremías. Ese templo que estaba ahí no había nada. El símbolo del manto que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Mi pregunta que siempre me hago es ¿dónde el incienso había que echarlo? En el propiciatorio. El propiciatorio es donde estaban los ángeles, en el arca. Ahí se echaba, pero no se hacía tampoco, porque no había arca y no podían hacer réplica. Es un tema. Pero todo eso es porque ya Jesús estaba aquí. Ya no importaba. Y vuelvo al punto. Maestro, mira qué edificios tan hermosos. Jesús le apaga el rayo. ¿Usted ve todos esos edificios? Sí. No queda piedra sobre piedra que no sea derribada. Oye, eso es como que yo dije a José Luis. José Luis, mira allí cuenta que me compré el último modelo, 4x4, Pero eso no sirve. ¿Cómo así, hermano? Oíme, pero quiero que goces conmigo de mi bendición. Y pues así, curiosamente le decimos. Hermano, le dice,
Piedra sobre piedra que no se derriba. Si usted estudia la historia, no la voy a decir aquí, ¿usted sabe cómo pasó eso? ¿Cómo le derribaron? Tito Vespasiano sitió Jerusalén, se levantó un llamado Mesías Bar Kokhba, lo declararon Mesías, a ese sí le creyeron. Se levantó contra Roma y Roma lo aplastó. Y en el año 70 sitiaron Jerusalén, el templo, a un pana se le zafó una flecha encendida y cayó directamente dentro de la cortina del templo. Ahí se supo que lo que nosotros le echamos a los blogs, que es concreto, estaba lleno de oro. O sea, las columnas del templo que Herodes remodeló estaban por dentro lleno de oro. El oro al fuego se derrite. Se cumplió al pie de la letra. Piedra sobre piedra se derribó. Se quemó todo. Bueno, lo que quedó es el muro de lamento. Y el cóctel Jardos, le llaman ellos. Suebló, hermano. No hay nada que... Usted quiere ir a Jerusalén y poner la mano ahí, vaya, que la experiencia es bonita, o no crea que ahí está Dios. Pues usted cree que ahí está Dios solamente, que Jesús habló vacuense en Juan capítulo 4. Ni en este monte, ni en el otro, hermano, ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Roma. Ya esa dispensación pasó, hermano. Una era. Y cometimos la iglesia el mismo error que cometió Israel, de creer que mientras la casa de Dios más grande y más bonita, Dios habita ahí. Hasta el año 325, ¿tú sabes dónde se reunía la iglesia? En las casas de los hermanos. Desde que Jesús murió, Hechos 2, 3 y 4, hasta que Constantino declara la iglesia como libre de predicar, nadie se congregaba en iglesia, no había templo, casa por casa. Hoy donde José Luis, la reunión se reunía siempre los sábados de la noche. Hoy tocando José Luis, hoy donde el hermano Yudelki, así era. Y vivían gloriosamente a pesar de que estaban perseguidos. Cuando a la iglesia entonces se le permite libertad de culto, empiezan a hacer la grande monumento. La iglesia católica empezó a hacer todos esos castillos, todas esas cosas. Ay, la historia es larga. La reforma, cada quien cogió su camino, los calvinistas por aquí, los menonitas por allá, los metodistas, los reformados, los protestantes, los evangélicos no existían todavía. El movimiento evangélico que conocemos ahora no existía. No diga que usted es protestante, porque usted no tiene idea de lo que es ser protestante. Primero, para ser protestante hay que tener un conocimiento como los bautistas. Porque usted, ¿qué es ser protestante? Es contradecir con la palabra lo que dice el Papa, que fue lo que hizo Martín Lutero. El Papa dice que todos los caminos, entonces yo digo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Me entiendes? Lo que dice el Papa versus lo que dice la Biblia. Eso es ser protestante. Pero desde el año 70 se cumplió esa profecía. Israel fue disperso por todas las naciones. Estamos hablando de la higuera, ¿eh? A ver si la higuera está maldita y no va a dar fruto nunca. Dice, respondiendo él le dijo, veis todos estos, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Mateo 24, versículo 2. Ahora bien, la pregunta entonces queda al aire. ¿Desechó Dios a Israel? Vamos a ver qué dice Jeremías 31, 35 al 37. Profecía, dice, Dios promete que mientras existan, yo quiero que alguien me lea Jeremías 31, 35 al 37, nada más ese versículo, nos quedan 15 minutos, pero yo lo hago en 10. Jeremías 31, 35 a 37. Esto es profecía de alto nivel, hermano. Estoy dando una primicia de lo que voy a dar por ahí. Sí, voy a dar una conferencia de si Dios echó a Israel. Me la pidieron y la voy a dar. No, pero aquí yo le voy a dar Photoshop y todo. Dígame, José Luis. Jeremías 31, 35 al 37. Amén. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y drama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente.
Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. No hay No hay forma manera, no hay manera. de que Dios deseche a todo Israel. Siempre hay un remanente que Él mantiene vivo. Por eso le digo, olvídese de lo que Israel está haciendo, eso es político. Piensen en Israel espiritual. En Israel hay mucha gente que cree en Jesús, mucha gente religiosa, mucha gente que no están de acuerdo con lo que Netanyahu está haciendo, el genocidio que está haciendo con lo de Gaza. No están de acuerdo. Recuerden que las noticias muestran lo que quieren que nosotros veamos. Si nos llevamos de eso, vamos a odiar a uno y a alabar a otro. Todos son iguales. Y siempre ha sido así. Hay reyes que han sido malos y nada tienen que ver con el pueblo de abajo. Pero sin embargo todos sufren por causa de la cabeza. ¿Sabe qué leyó? ¿Qué acaba de leer José Luis, señores? Si las leyes del cielo fallaran un día, entonces Israel dejará de existir. Si tú puedes medir los cielos, entonces Israel dejará de existir. Israel nunca dejará de existir. ¿Qué está pasando? Fue esparcido en el año 70. Le estoy dando la profecía de la reunión. Dios prometió que reuniría otra vez a Israel en su pueblo. Dice Isaías 54:8, Dios declara, con misericordia eterna te reuniré. Romano 11, que lo leeremos más adelante, explica que la salvación es tanto para los judíos como para los gentiles y que la incredulidad de algunos no invalida la promesa de Dios a Israel. La incredulidad de muchos, de algunos de Israel no invalida su promesa. Dios prometió que reuniría a Israel otra vez en su tierra. ¿Dónde lo dijo? Isaías 11:12 dice, y levantaré pendón a las naciones y juntará los desterrados a Israel y reunirá los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Dios lo llamaría. Ezequiel 36:24 dice, os tomaré ¿de dónde? De las naciones. Os recogeré de todas las tierras y os traeré de vuelta a su propia tierra. Jeremías 31:10, oíd palabra de Jehová, naciones, y hacedlo saber en las costas lejanas, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como un pastor a su ganado. Está loco, hermano. Esa gente que dicen que Dios es Israel no han entendido el plan. Pero tú y yo lo vamos a entender, lo entendemos y lo vamos a reentender otra vez. Pues dice, en un día nació una nación, el cual es el Estado de Israel. ¿Quién oyó? Eso es una profecía de Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Isaías 66:8. En el año de 1947 se firma ya por las Naciones Unidas, que no sirve para nada, pero por lo menos algo bueno, fue usado por Dios. Israel se devolvió su estado. Y en el 1948 reafirmó ya todas las naciones. De hecho, Trujillo fue uno de los primeros que reconoció el Estado de Israel. Trujillo. Y por negocio, pero igual, permitió que en la persecución de Hitler muchos se asentaran en Puerto Plata y el Cibao. Y por consecuencia, ellos trajeron el sistema de reguíos a este país. Eso de sembrar y hacer surco y poner el agua que dé vuelta, o que sistema de reguío, que tú no tengas que ir a regar kilómetros entre. No, ellos trajeron eso y otras cosas más a este país. Por eso Dios ha bendecido tanto a este país. Y Estados Unidos obviamente le dio cabida, etc. Pero escuche esto. En el 48 Dios cumplió esa profecía de Isaías. Y esas tres profecías, que hay más,
de que traería otra vez a su pueblo, porque ya estamos en los finales de los tiempos. Y le voy a explicar por qué. La guerra de los 6 días, ¿cuánto han escuchado de la guerra de los 6 días? Tiene que saber, porque eso es profecía. En la guerra de los 6 días fue un enfrentamiento militar armado entre Israel y Egipto, en el marco del conflicto árabe-israelí. El ejército de Israel lanzó escuche esto, 6 naciones contra el pobre Israel, que no eran ni siquiera 4 millones de gente. Busque eso en YouTube, y usted verá que inclusive algunos escritores dicen que vieron ángeles peleando por Israel. A mí no me consta, yo no estaba ahí, pero tampoco lo dudo. Dice, ataque aéreo sorpresa sobre Egipto el 5 de junio de 1967, y 6 días más tarde, señores, Israel venció a 6 naciones más grandes: Irak, Irán, Persia, Egipto, Cisjordania, y no me acuerdo la otra. A los 6 días no aguantaron, dijeron nos rendimos, y la gente dijo, el mundo dijo, ¿qué es esto? Es como que Dominicana le gana a Venezuela, Chile, Brasil, Perú. Nosotros caemos 100,000 veces. Sin embargo, en 6 días, porque al 7º tenía que descansar. Pero eso es una profecía cumplida, ¿dónde? Ahí voy. Marcos 13:29, estamos en la higuera todavía, por si acaso. Marcos 13, 28 y 29 dice, de la higuera aprendé la parábola. Pero tú no la maldijiste para que no dé fruto. Ahora quiere que aprendamos de ella. No sé cómo Pedro no le hizo esa pregunta, o se la hizo y quizás el escritor no lo... Pero maestro, escúcheme, usted no confunde. Ahora él dice, de la higuera aprende la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El verano es símbolo del regreso del Mesías. El invierno es símbolo de la espera en la Biblia. Así también ustedes, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabéis que está cerca a la puerta. Eso dice Marcos. Lucas dice, entonces Jesús le contó una parábola. Miren la higuera, observen la higuera, el reloj de Dios Israel, observen a Israel y todos los árboles. Y cuando árboles aquí es naciones, observen a Israel y las naciones. Profecía en alto grado, hermano. Quizá usted sabe, para que no entienda nada, pero entienda que con Israel hay un plan. Dice, observen la parábola y los árboles. Cuando brotan las hojas, cuando un árbol está brotando las hojas, están naciendo, ustedes mismos lo ven y saben que el verano está cerca. Como aquí no cae nieve, casi no vemos eso. Pero en Estados Unidos, cuando cae nieve, los árboles se secan. En el otoño los árboles caen. Pero cuando le están saliendo hojitas verdes, viene el verano. Aquí es un eterno, no sé qué es lo que hay aquí. Aquí cae todo junto y cae. Dice, hermano, ustedes mismos lo ven y saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. En el 67, Jerusalén recuperó 6 naciones que se le habían quitado desde el año 70, cuando fueron desterrados. Y esas 6 naciones, entre ellas está el Alto del Golán, Cisjordania, que pertenece, la única que no podía recuperar es Gaza. Gaza de Israel, busca el mapa. Lo que pasa es que en el 48, cuando le dieron el Estado de Israel a Israel, le dieron ese pedazo a los árabes. Israel quiere su Gaza. Dios sabrá. En el 67, en la guerra de los 6 días, recuperaron 5 de las 6. Y eso habla de las ramitas secas. Se acerca el verano. Pero él dijo, ¿y cuáles son los planes? Con esto terminamos. Y entonces, ¿cuáles son los planes de Dios para la nación de Israel? Siempre le digo, si usted quiere saber los planes de Dios para Israel, léase Romanos 11. Empieza en el 9, pero yo se lo voy a explicar ahora. Usted en su casita empieza en el 9, 10 y 11. Vamos para Romanos 11. Si alguien lo encuentra adelante, lo puede leer. El primer versículo. La iglesia de Israel, hermano, estamos así, mira, así, unidos así, así. Lo que pasa es que la historia nos hizo un daño. Vea del 1 nada más. Creo que hay una pregunta ahí. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de La tribu de... la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Sí, déjalo ahí. Si tú dices, o sea,
Pablo está escribiéndole a una iglesia gentil. ¿Qué pasaba en Roma? Como la comunidad judía estaba siendo perseguida y la comunidad gentil estaba creciendo en Cristo, no en gracia, bueno, sí en gracia, pero no como aquello, la población judía se vio mermada y la población gentil que creía en Cristo era mayoritaria. ¿Qué dijeron este grupo? Parece que en verdad Dios desechó a este, porque mira cómo estamos creciendo nosotros y esto están mermando. Esto llega a oído de Pablo, dice que no están entendiendo. Le escribe la iglesia de Roma, gentil, le escribe esta carta, sobre todo el capítulo 11. Le dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Nuestra traducción dice, en ninguna manera. En el hebreo dice, ni les pase por la cabeza. Por si acaso. Y ahí empieza el misterio entre este grupo chiquitico y este grupo grandotote. Dice, quiero que me ayuden. Estamos en retiro. Hay un futuro glorioso para Israel que está en Isaías 4, del 2 al 6, y Amós 9, del 11 al 15, pero no lo vamos a leer. Vamos a leer Romanos. Romanos 11, del 1 al 6, léame lo que usted que empezó. Y usted, hermano José Luis, me agarra del 11 al 16, el versículo. Geraldo, espérese, hermano. Del 17 al 24, Geraldo. Yudelki. Estamos en Romanos 11. Yudelki. Del 25 al 30. Matos. Del 31 al 32. Léame, hermano, por favor. Amén. Comienza en el uno. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿quién le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así por gracia ya no es Y por si obra. es. Y si por gracia ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Déjelo ahí, hermano. El remanente creyente de Israel. El capítulo comienza hablando de un remanente. Toda la historia, Dios ha tenido un remanente en Israel. Toda la historia. En todas las épocas hay un grupo que le cree a Dios, que ya ha creído, mostrando que Dios no ha rechazado. Cuando decimos que Dios desechó a Israel, hay que ver de qué punto de vista lo dice. Yo siempre lo he explicado, como nación, y gracias a Dios, porque su exclusión ha venido a hacer la salvación a nosotros. Así es. Pero oí cómo empieza Pablo. Ha desechado pues Dios a Israel, ni le pase por la cabeza, mis hijos. Recuerde que nosotros somos rama injertada. Más adelante vamos a leer eso. El que tiene del 11 al 16. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Qué vino a nosotros? La salvación Siga leyendo, estimado. para provocarles a celo. Oye, somos objeto de celo. Siga, siga, siga. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su depresión la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio.
por si en alguna manera pueda provocar celos a los de su sangre, a hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida entre los muertos? Ahí habla de arrebatamiento. Si las primicias son santas, ¿Quién es la primicia? también lo es la masa resultante. Y si la raíz es santa, ¿Quién es la raíz? también lo son las ramas. Nosotros somos las ramas, Israel es la raíz. Y en ahí se fue. Siga leyendo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Estás viendo, hermano? Párate. Tú eres riquísimo, hermano. Hermano, nosotros, Dios nos da el privilegio de disfrutar de las bendiciones que son para Israel, y nos jactamos, y lo desechamos, y lo maldecimos. Siga leyendo. 18. No te jactes contra las ramas. No, 18 no, hasta el 16. Ahí van lejos. Va por ahí ya. Ah, pues dale un pedazo. Déjale un pedazo a los demás, para que participen. ¿Quién tiene 17 al 24? Pero yo lo di a alguien. No, Mato no, es como Yudelki por ahí. No, vamos que- Las ramas fueron desarjadas y tú siendo olivo. ¿Dónde te está leyendo, hermano? 18. Hasta el 24. Sí. Ha sido injertado en lugar de ellos y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustenta tú a la raíz. Páralo ahí. La raíz, Páralo ahí. Quien sostiene a la iglesia es Israel. Si Israel desaparece la iglesia. Tranquilo que ninguno va a desaparecer. Lo que Pablo quiere entrar en conciencia a esa comunidad, y parece que hay que hacerlo otra vez, es que, señores, nosotros somos parte de Israel. A nosotros nos injertaron contra la naturaleza. Nos injertaron. Él usa la metáfora. Oye, dice aquí, Pablo usa la metáfora del olivo para explicar cómo Dios, por medio de la fe en Cristo, nos injertó a los gentiles olivos silvestres que no dan fruto, el olivo que no es cuidado, no es labrado, en el olivo de Israel, pueblo elegido, pueblo escogido. Por la fe, inclusive Pablo va más allá, Pablo dice, dejen de llamarse gentiles. Nosotros no tenemos esa costumbre, pero Pablo dice en la Biblia, dejen de llamarse gentiles. Gentiles significa pagano. Somos gentiles, es Israel. Dice Pablo, por la fe. Porque queremos la bendición de Deuteronomio 28, pero no queremos a Israel. No, pero no te toca. Ay, queremos la bendición de Israel, pero no las maldiciones. Un desorden teológico, gracias a la iglesia aquella. Que si ustedes quieren estudiar un día el concilio de Nicea para que vean dónde empezó el negocio, el desorden. Dice, estaba leyendo la hermana, no te jactes, porque la raíz, Israel, te sustenta a ti. Siga leyendo, versículo 19. 19. La rama dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Una frescura que había ahí. Bien, por su incredulidad fueron desarraigados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino temes. Aquí dice, no seas arrogante, sino temes. ¿Sabe qué quiere decir ese versículo, hermano? Ok, es verdad. Muchas de las ramas fueron desarraigadas. O sea, muchos de Israel no creyeron y fueron destruidos, como usted entienda. Pero recuerda que ellos por pacto y fe serán salvos. Por pacto serán salvos. Tú eres salvo por fe. Si a ti te falla la fe, te pierdes. A ellos nunca le da falta el pacto, porque es perpetuo. ¿Me explico? Por pacto, Dios tiene un pacto con Israel eterno, de siempre salvaguardar un remanente, siempre. Pero tú por la fe estás disfrutando también de la salvación.
Por la fe que Dios habló con Abraham, que en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pero si a ti te falla la fe, te pierdes. Pero a ellos no le va a faltar nunca el pacto. Yo soy del pacto. Por eso Pablo dice, no te jactes, mejor teme. Sigue, hermana, leyendo el último versículo. Dice 20. Bien, Me faltan por 4. incredulidad fueron desarregladas para tú, Pero por la fe, para tu fe. No. Está en pie. Y tú por la fe está en pie. Sobrevenga, si no temes. Sí. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, Sí. a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la Severidad. y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si permaneces en esa bondad, en ese llamado, en esa fe, para los que dicen que no se pierde, eres salvo si permaneces. Si no permaneces, no eres salvo. Siga. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a... Hermano, mire, Dios, señores, tengan cuidado. Es lo que acaba de decir Pablo ahí. Todavía esa gente permanece en incredulidad y Dios lo va a injertar. Hermano, la constitución judía es como la haitiana. Donde quiera que nacan es judío. Otra cosa. Mire, hermano. Oye, ¿qué dice Pablo? Está bien. Ellos permanezcan o no en incredulidad, van a ser injertados. Porque es un bendito pacto. Es una ñoñería que tiene yo con ese pueblo, para que me entiendan. Si usted no entiende algo de Israel, no juzgue, mejor ora. Que están matando niños. Yo le he explicado quiénes son. Netanyahu no cree ni en Jesús. A veces usa la iglesia para su conveniencia. Gracias al pueblo cristiano, porque siempre yo no estoy orando para que tú mates niños. Porque me convierto también en un asesino. Así es. Cuando yo oro por Israel, oro por ese Israel que busca a Dios. No por aquel que está matando niños por pura venganza personal. Porque la gente no sabe que Netanyahu es una venganza personal. En la guerra de los 6 días él peleó. Y su hermano Jonathan Netanyahu. Le mataron al hermano Jonathan Netanyahu. Y él juró vengarse. Llegó a ser primer ministro y lo está haciendo. Y apoyado por Trump. Trump dice, vale, cuidado con Netanyahu, cuidado con Netanyahu, cuidado. Y él acabando por ahí. Es otra historia. Termina el versículo. 24. 24. Sí. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Sigue, hermana, la historia. Para no para mucho. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, Es un misterio, mi vida. Aquella me explica ahora. para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros. 3 veces ha utilizado esa palabra fea, Pablo, con la iglesia que no entendía. Que ha convertido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en plenitud de los tiempos. Eso es importante. En hebreo eso significa melo agoyín. Melo, plenitud, goyín, en hebreo es gentiles. O significa también de las naciones. Los goyín de las naciones. Los gentiles. Pero Judea tiene yo algo poderosísimo. Hasta que entre la plenitud de los goyín, gentiles, hay un número específico de salvados. Que no lo sabes tú, no lo sabes yo, lo sabe Dios. Cuando ese número completo de Meloagoyín entre gentiles, le dio ahora así, Jesús, búscalo, vamos con Israel a terminar la última semana, pero por el tiempo no voy a entrar en Daniel 7, han pasado 69 semanas, falta una semana para que se cumpla las 70 semanas del profeta Daniel, que va a ser la última temporada de Israel que se partirá en 2, pero siga leyendo, que ya estamos un poco atrasados. Y luego todo Israel será salvo. Zacarías 12, 13 y 14. Léanselo para que entiendan ese pedacito. Sí, hermano. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, y Ajá. hará de Jacob la iniquidad. Y será
será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Hasta el 30. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Entonces Dios desechó a Israel. No. Por favor, De saquemos, ninguna manera. enjuaguémonos la boca, mis hijos. Dámelo otra vez. Así Que vaya atrás no escuché, Henry no escuchó. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, Sí. pero Pero, en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. sigue leyendo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen Ya misericordia. está el 30. Porque Hasta el 30. ¿Sí? ¿Se pasó? No, pero está bien. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué leemos ahí? Aquí todo el mundo es culpable. Aquí todo el mundo es desobediente. Y Pablo dice, Dios ha encerrado en desobediencia a todos para tener misericordia de todos. Yo, ¿qué? Yo. Aquí ninguno es culpable. Ya ves, todos somos culpables. Creo que para terminar, nos queda Mato, ¿verdad? Mato, culmine ahí. Pero usted leyó el de Mato. Sí. Así también esto ahora ha sido obediente para que por la misericordia concedida conceda a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios nos a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, mis hermanos, en conclusión, ¿estamos en la parábola 2? De la higuera no. Bueno, sí, pero el tema, ¿cuál es? La maldición de la higuera. ¿Y a dónde llegamos nosotros? ¿Usted qué aprendimos? ¿Está desechado, sí o no? No. Jamás. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué tú leíste? Amado. Ni le pase Ni le por la pase por cabeza. la Por mente. favor. Hay un plan eterno donde digan las profecías, las que se cumplieron, de cómo Dios prometió que lo recogería de todas las naciones. ¿Lo cumplió, sí o no? ¿En quién me? No sé. ¿O yo respondo? ¿Cumplió Dios esa profecía, sí o no? Yo me voy, pastor, yo renuncio. Yo acabo de decirle que sí, hermano, Jeremías, Isaías, lo recogió de todas las naciones y lo plantó en su estado. ¿Sí o no? Sí. Y si cumplió esa, ¿no va a cumplir la otra? Amén. Entonces Dios no hace nada medio. Romanos 9, 10 y 11 explica el plan de Dios para esa higuera, que ciertamente no encontró fruto, pero la labró, la abonó, y fruto de eso somos nosotros. Plan de Dios con Israel. Este futuro glorioso para Israel es parte del plan eterno de Dios para toda la humanidad, donde la salvación se ofrece a todos, tantos judíos como Meloagoyín, gentiles, y de todos, de esos dos grupos, haría una sola nación. Hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hermano mío. Pero claro, varón. Yo para apoyar esa tesis, ¿no? de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, por eso que eso se ha venido vendiendo últimamente, y da pena que círculos evangélicos estemos creyendo tal cosa. Porque la gente ya no dice que nosotros somos de Israel. te digo, nada que ver. Pero piensa bien, Jeremías, el capítulo 31, verso 34 y 35, que es uno de los versículos más poderosos. Poderosísimo. Óigame bien, sobre ese particular, parte, también a los zapatos de Pablo dijo. El verso 35 del capítulo 31 de Jeremías dice: así ha dicho Jehová, que dé el sol para qué? Para abrir el día, las leyes de la luz y de las estrellas para Jehová de los ejércitos de su nombre. Ahora dice Dios: si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltaría para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, las leyes que sustentan este universo
Dice Dios, yo fui que la creé. Yo soy que la creé. Y solamente faltaría descendencia a Israel si estas leyes se permiten. Exacto. Entonces, dígame a ver. No hay forma. O sea, ese verso lo compartió un hermano aquí, lo estudiamos. Y es así, hermano. Si esas leyes faltaran, entonces faltará Israel. Como esas leyes todavía están activas, así de activa está Israel. Y hermano, este estudio, gracias a Dios, es para que reflexionemos, hermano. Porque como dice Omar, están vendiendo muchas cosas extrañas. Por temas que están sucediendo políticamente. Y que quieren como vender el hecho, como escuché algunos también, inclusive gente con conocimiento, decir que no, que ese pueblo no es el pueblo de Dios, que ese pueblo étnicamente no es el hebreo, el Israel bíblico. Pero obviamente desde el 70 hasta 1948, más de 1000 años regados por las naciones, tú adquieres, aunque no quieras, algunas cosillas, pero Israel es un pueblo especial que mantiene. O sea, es el pueblo de la ley, el pueblo que guarda. Pero si no son ellos, ¿cuáles son entonces? No, yo no sé, o sea, ¿cómo se cumple esa profecía de recogerlo en las naciones si no son esa gente? Esa es una tesis que yo quiero. No, ese Israel que está ahí no es el Israel étnico, pero ¿cuáles son? Si no es ese, entonces el problema con la Hay que buscar otro. Entonces, eso es lo que da lugar para pensar que entonces el lugar es como nosotros. Exacto, la teoría del reemplazo, como yo digo, teoría. Así que hermano,